¿Qué tal? Vamos a iniciar este tema dividiéndolo en tres secciones para que sea pues más cómodo, más fácil de revisar y bueno, el aprendizaje sea el esperado. Comenzaré retomando algunos conceptos importantes del tema pasado para irlos continuando y profundizar en el tema sobre lo que es Big Data. Comencemos entonces acerca de lo que son los datos. Los datos son información y esta puede venir de forma analógica o de forma digital. Recordemos que lo analógico hace referencia básicamente a que es a través de nuestros sentidos como podemos transformar estas energías del medio ambiente en información que nuestro cerebro puede procesar. Mientras que los datos digitales básicamente están conformados por el código binario, es decir, por unos y ceros. En el caso de la información analógica, necesitamos hacer una transformación de ese tipo de elementos químicos y en forma de energía para que nuestro sistema nervioso pueda procesarlos. Químicos me refiero, por ejemplo, a las moléculas que componen nuestros alimentos, o físicos, por ejemplo, el caso de la luz o el sonido, que es lo que nosotros recibimos a través de nuestro sistema neurológico para que se haga una transformación. Este proceso se llama transducción y es en donde los receptores de nuestras neuronas van a transformar esta información física y química en datos que nuestro sistema nervioso puede procesar. En este sentido, sigue el mismo sistema que los aparatos digitales, es decir, ocupan un mecanismo digital, es decir, basado en un código binario, donde los unos y ceros determinan si hay o no hay información. Y esto es lo que se procesa. Ahora bien, hoy en día convivimos con la tecnología de una manera muy cotidiana. Por ejemplo, si antes yo quería tomar una fotografía, requería tener una cámara fotográfica, obviamente analógica, un rollo fotográfico y hacer esta exposición hacia la luz para que yo pueda obtener una imagen. Hoy lo más cotidiano es tener un teléfono o en un momento dado una cámara digital en donde esta información luminosa se transforma a un código binario, es decir, a unos y ceros que determinan cada característica del píxel que define a un elemento de mi imagen. Es decir, una fotografía actualmente es simplemente un conjunto de píxeles que están localizados en un lugar específico con una característica muy particular. Y entonces ahí es donde empieza la información de una forma más compleja. Porque adicionalmente a estos datos que componen la imagen podemos encontrar metadatos. Se puede decir de otra manera, un dato sobre el dato. Por ejemplo, en dónde tomé la fotografía, en qué fecha o en qué horario tomé esa foto, pero también quién o quiénes están en la fotografía. Toda esa información ahora puede ser parte de la información. De esta manera los metadatos componen a los datos y esto se vuelve cada vez más complejo. Y estas características hacen que ahora, con toda esta información, tengamos un cambio en la manera en cómo vivimos. Pasamos de una economía de mercado en donde se comercializaban productos y servicios a lo que llamamos hoy en día una economía de datos. ¿Qué implica esto? Es un cambio enorme en la manera en cómo realizamos nuestras actividades económicas. Es decir, y derivado, por ejemplo, de cambios sociales y culturales, pues hoy si yo quiero un objeto, si quiero hacer una adquisición, ya no tengo necesariamente que ir a esa tienda donde se comercializaba. Hoy puedo tomar un sistema, ese sistema va a tener todos los elementos
que tradicionalmente componían a esa tienda donde yo asistía, pero ahora todo lo gestiono desde una tecnología. Por ejemplo, puedo tener acceso a una tienda digital, es decir, una plataforma de comercio electrónico, a través de mi teléfono, tableta, una computadora. Y con el acceso a Internet puedo tener acceso a todos sus productos, hacer ese intercambio de objetos en donde ya no estoy intercambiando nada, digitalmente, virtualmente lo estoy haciendo, en donde yo puedo avisar a mi banco que haga un pago a esta plataforma, a esta empresa que gestiona esa plataforma. Y entonces todo esto comienza ahora con otro proceso logístico para que yo pueda tener acceso a ese producto o servicio. Y dependiendo de la característica de la condición que va a tener ese producto o servicio o experiencia que estoy adquiriendo, es como voy a tener acceso a él. Por ejemplo, yo puedo comprar un acceso a un sistema que me permite, por ejemplo, ver películas desde mi casa. Por otro lado, puedo comprar, por ejemplo, los cartuchos de tinta de mi impresora. Aunque parezca que es lo mismo, estamos hablando de experiencias diferentes a través de esta economía de datos. Entonces, sin pensarlo, sin darnos cuenta, hemos pasado de esa economía de mercado, donde los productos y los servicios determinaban precisamente todos los elementos alrededor de este proceso económico, y ahora lo que gestionamos y tenemos que aprender a gestionar son los datos. Pero lo anterior genera ahora nuevos retos, retos que se tienen que ir lidiando con ellos. Hoy en día, cada persona genera una enorme cantidad de datos. Es decir, el volumen de la información que nosotros estamos produciendo en cualquier momento es enorme. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora son medios que permitan almacenar todo este gran tamaño de datos. Multipliquemos esto por todas las personas y entonces tenemos un problema. Por otro lado, no todos los datos son iguales. Habrá información que puede ser muy específica, como por ejemplo si me agrada o no me agrada un producto, si está disponible. Pero por ejemplo, la percepción que yo tengo de la calidad de un servicio o de la satisfacción que yo puedo tener es tan variable como cada persona en este planeta. Por lo tanto, esa variabilidad en la información y en la disponibilidad que vamos a tener de esos datos hace también que esto sea muy complejo. Por otro lado, la velocidad también es fundamental, porque en este sentido, en la forma en como nosotros vamos a poder cambiar datos de un lugar a otro, es como vamos a poder realmente hacer una gestión de la información. Y ahora, vinculado a los elementos anteriores, en donde todo esto va creciendo, pues necesitamos sistemas que no nada más almacenen, sino que transfieran la información de una manera eficiente, es decir, sin perder datos, que pueda ser lo suficientemente rápida, y todo esto se agrega a un factor de inmediatez. Por lo tanto, las tecnologías que necesitamos y que necesitaremos a futuro requieren cada vez que contemplen este tipo de elementos para poder hacer una gestión adecuada de información. Hoy ya no estamos hablando de megas o de gigas, estamos hablando de teras y petabytes. Pero veamos ahora de dónde parte toda esta complejidad que tiene Big Data. Bueno, básicamente tiene que ver con la naturaleza de los datos. Lo que nosotros podemos encontrar es que los datos pueden ser estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados son fáciles de procesar porque hay un número limitado de posibilidades. Por ejemplo, si yo necesito tomar un avión, pues solamente hay dos opciones. O lo tomé o no lo tomé. Es decir, pude tomar mi vuelo o lo perdí. No hay opciones intermedias, simplemente es o lo logré o no lo logré. Esta clase de datos definimos
que son estructurados porque hay un número determinado de posibilidades de información. Y no hay más, no hay más opciones. Por otro lado, los datos semiestructurados tienen la característica o cualidad de que pueden ser más amplios. Sin embargo, tiene un número determinado de posibilidades o debe de cumplirse ciertos requisitos para que se considere esa información. Un buen ejemplo, los nombres de las personas. Yo puedo tener una amplia variedad de nombres. Juan, María, Luisa, Pedro, José, etc. Sin embargo, es poco probable que encontremos a una persona que se llame puerta o que se llame ventana. ¿Estarás de acuerdo? Eso es porque para que un nombre sea nombre, debe de corresponder a esta cualidad o esta característica que me permita nombrar a esa persona con un nombre específico. Y en este sentido, hay ciertos elementos, otros sustantivos, que no pueden corresponder a nombres de persona. Eso hace que aunque la variable nombres sea muy amplia, vamos a tener siempre un número determinado, limitado de posibilidades. Ahora, el verdadero problema lo tenemos con los datos no estructurados. Estos datos no estructurados se caracterizan porque no tienen límite, no tienen un universo finito. Es decir, pueden ser extraordinariamente diversos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la satisfacción de un cliente, pues en este sentido, por cada cliente que yo pueda tener, cada uno va a expresarme su opinión de una manera diferente a otro. De tal manera que si tengo muchos clientes, supongamos 1000 clientes, voy a tener 1000 datos diferentes. Eso es lo complicado. Otro ejemplo, si yo quiero hablar, por ejemplo, de la calidad de un producto, pues igual yo puedo pedir esa información a mis clientes y de la misma manera voy a tener una enorme variedad de datos, una enorme variedad de información. Entonces, aquí no es un problema la generación de datos, sino cómo puedo caracterizar esa amplia variedad de informaciones. Ahí es donde viene la complejidad. Ahora bien, como ya vimos que esta es la verdadera complejidad del Big Data, bueno, pues imaginémonos ahora que tenemos diversas, muy amplias tecnologías que son fuente de información. Simplemente pensemos en nuestro automóvil. Un automóvil puede tener una enorme cantidad de sensores que miden la presión, la temperatura, la disponibilidad del combustible, el funcionamiento de una herramienta, un aparato específico dentro de todo el universo de piezas de un carro. Y a todo eso todavía le agregamos, por ejemplo, la percepción que puede tener el conductor del vehículo. Bueno, pues toda esa complejidad se puede reunir en diferentes tecnologías que están generando información, que están generando datos. Y si alguno de ellos falla y debo llevar mi carro al mecánico, ahora el mecánico, en vez de empezar a revisar pieza por pieza, lo que hace es conectar un aparato que permite tener esa lectura. Esa información tiene esa accesibilidad, además de la propia información que el cliente le puede dar a ese mecánico. Entonces imagínense toda la cantidad de información que estamos generando simplemente con algo tan cotidiano como es tener un automóvil. Bueno, pues de ahí esa complejidad. Y como no es suficiente, toda esa información se tiene que reunir en algún lugar. Es decir, necesitamos bases de datos que nos permitan tener pues toda esa información ahí agregada y que le pueda dársele una lógica para que podamos darle utilidad. De nada sirve agrupar información, de nada sirve agrupar nada más datos si no sabemos su origen, si no sabemos su estructura, si no conocemos la manera en cómo podemos ocuparlos para darle una cierta congruencia. Entonces, todo eso
forma parte de esta complejidad de la naturaleza de la información. Ahora bien, nosotros necesitamos, por ejemplo, hablando ya en términos empresariales, mecanismos que nos permitan garantizar desde mi stock, o sea, mi almacén, mi logística, mi atención a los clientes y toda esa información relacionarla. Para eso hoy en día se cuentan con diferentes sistemas, muchas plataformas que permiten recibir esta información, agruparla de una manera ordenada y que nos permitan entonces tomar, pues ahora sí que decisiones racionales que nos permitan acceder pues cada vez a una mejor viabilidad de nuestro negocio. Y bueno, como podemos entonces entender, pues tenemos una gran variedad de origen de datos. Desde los sistemas que están automatizados, como por ejemplo los sensores que están en nuestro automóvil y que guardan esa información en un cerebro, pues así podemos tener otro tipo de fuentes de información. Por ejemplo, ya para utilidades de tipo de corte empresarial, pues nosotros mismos generamos datos. Todos tenemos algún medio de conexión con estas llamadas social media o redes sociales como cotidianamente las pues definimos en español. Ahora bien, ahí si estoy en algún lugar, si me agradó o no me agradó, por ejemplo un restaurante que visité, pues todo eso son datos, son información que se están guardando, se están recuperando en diferentes plataformas. Por otro lado, dónde fui y obviamente si llevo el celular, pues él guardará esa geolocalización de dónde estuve, de dónde tomé una fotografía, con quién estuve o con quién llamé, a quién platiqué, quién mandé un mensaje. Bueno, pues toda esta información también está georreferenciada. Darles un ejemplo que también comentábamos en clase, pues si hoy quiero hacer una transacción a través de una plataforma digital, es decir, si yo quiero hacer una transferencia de dinero, gestionar pues el dinero que yo tengo en una cuenta bancaria, pues toda esa información está ahora ligada a mi geolocalización. Adicionalmente, pues toda la información que podemos visitar en internet, desde páginas, si algún anuncio me llamó la atención y entonces lo consulté, si yo estoy revisando algo que por ejemplo recibí en un correo electrónico, bueno, pues también las páginas web son pues un gran generador de información que se guarda acerca de nuestros hábitos, costumbres o simplemente lo que hicimos. Y adicionalmente a todo esto, hoy en día podemos hablar del Internet de las cosas, es decir, aquellos elementos cotidianos, puede ser un refrigerador, una televisión, una cafetera, eh, un reloj ya de pulsera, que también están conectados ya a redes y que pues también van rastreando información que se va generando en cualquier momento. Por ejemplo, que si hace falta leche, bueno, pues mi refrigerador puede mandar la información a mi lista de súper para que pues el fin de semana yo compre leche. O que por ejemplo si tengo algún cambio en mi actividad física, pues también mi reloj ya de pulsera me puede mandar una indicación de que algo ha cambiado, algo significativo y que pues puede estar relacionado con mi salud. Bueno, pues toda esta información se está generando en cualquier momento. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que todas estas fuentes de información, todos estos orígenes de datos, son importantes dependiendo de la manera en cómo vamos a ocuparlos. Más adelante retomaré esto como un criterio, un elemento a considerar.